Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. Mi nombre es Manuel y me dedico a transportar mercancía en mi tráiler desde hace algunos años. Es un trabajo muy pesado y de mucha responsabilidad, y algo peligroso también, pues a veces me toca viajar por muchas carreteras de México, algunas más peligrosas que otras, ya sea por sus curvas pronunciadas o por la delincuencia. Pero esta historia que estoy por contarles superó por mucho esas dos cosas. Esa noche yo ya llevaba muchas horas viajando, iba por carretera entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Eran carreteras entre la sierra con muchas curvas peligrosas, era un tramo difícil y como si eso no fuera poco, empezó a llover muy fuerte. Yo tenía poca experiencia en ese entonces, me puse algo nervioso para ser honesto. Las curvas de esa carretera son muy difíciles y mucho más siendo de noche con lluvia. Como dije, yo ya tenía muchas horas viajando, así que el sueño se empezó a hacer presente. Sabía que tenía que parar para descansar un rato, pues era peligroso seguir conduciendo así, pero la próxima cachimba quedaba muy retirada aún. Así que busqué algún lugar donde me pudiera orillar e irme a dormir a la cabina una hora. Me estacioné justo enfrente de un cerro, entre el monte. Apagué mi camión y tomé mi paraguas y mi linterna para bajarme a hacer del baño. Después regresé a mi camión, pero cuando venía caminando vi que en las escaleras de mi camión del lado del copiloto había huellas de zapatos marcadas con lodo y la puerta estaba entreabierta, pues estaba encendida la luz de adentro y yo había dejado las dos puertas cerradas. Yo sentí mucho miedo, pues pensé que alguien se había subido en lo que yo hacía mis necesidades. Así que abrí poco a poco la puerta del copiloto y apunté hacia adentro con mi linterna y pregunté: ¿quién está ahí? Tienes que bajarte. Pero nadie me respondía. Así que decidí abrir muy lento la cortina de la cabina, pero antes de abrirla por completo, escuché una voz de hombre llorando que decía: «Ayúdala, por favor, ayúdala». Yo abrí la cortina de un jalón, pero no había nadie. ¿Cómo podía ser posible si ese hombre me estaba hablando desde ahí adentro? Yo me empecé a estremecer, pero no había notado un detalle. Arriba de la cama, en la mera esquina, había un portabebé muy viejo y sucio con pasto y lodo encima, roto de algunas partes. Yo me sorprendí mucho, pues no sabía cómo había llegado hasta ahí. Lo tomé y lo aventé afuera de mi camión, pues no me daba buena espina. Cerré la puerta y encendí mi tráiler. Ya no quería dormir, solo quería irme de ahí. Estaba muy nervioso por lo que había pasado y aparte muy cansado, pues no había dormido en casi 20 horas. Así que en lo que intenté salir de ese monte, choqué con algo. Yo miré un poco en reversa y me bajé a revisar qué era y si le había pasado algo a mi camión. Cuando caminé hasta el frente, vi que había 3 cruces grandes de cemento y las había roto. No había roto 2 de ellas. Me acerqué a ver si había algo que pudiera hacer. En eso vi que en el piso, en una pequeña lápida decía: «Descanse en paz familia Peña Almansa», y había una foto enmarcada donde aparecía una mujer, un hombre y una bebé como de 1 año. Por lo visto habían tenido un accidente en ese lugar y habían perdido la vida. Todo tuvo sentido en ese momento. Estaba seguro de que aquellas huellas y aquella voz que había escuchado eran de ese hombre, de esa alma en pena pidiéndome que salvara a su bebé. Yo me puse a llorar, pues mi mujer estaba embarazada. Yo muy pronto sería papá. No podía imaginar el terrible dolor de aquel hombre que hasta difunto intentaba proteger a su hija. Una historia triste de esas que te marcan de por vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Desde que era un niño, Pedro soñaba con triunfar. Creció en un pequeño pueblo rural de México en los años 70, rodeado de pobreza y miseria. Su padre, un obrero agrícola inválido tras sufrir un accidente, apenas podía trabajar. Su madre lavaba ropa ajena para los pudientes del pueblo. Pedro estudiaba en la escuela primaria local, pero tuvo que abandonar sus estudios a los 11 años para ponerse a trabajar. Su gran afición eran las peleas de gallos que se realizaban los fines de semana en un galpón clandestino a las afueras del pueblo.
Para él significaban una vía de escape y una posibilidad, aunque remota, de hacer dinero y cambiar su vida. Empezó a frecuentar las peleas y apostando las pocas monedas que conseguía. Siempre elegía al gallo que le parecía más fuerte y combativo, pero inexplicablemente perdía. Los asistentes se reían de su pésimo olfato para las apuestas y comenzaron a llamarlo Pedro el Fracasado. Sus padres desconocían esta afición y pensaban que el joven trabajaba honradamente en el campo para sustentar la casa. La realidad era que Pedro gastaba todo en apuestas y volvía caminando cabizbajo, inventando pagos atrasados para justificar la falta de dinero. Al cumplir los 20 años, Pedro era un adulto destruido. Las burlas de los pueblerinos retumbaban en su mente día y noche. Su padre ya no podía moverse de la cama por su avanzada artritis y su madre envejecía rápidamente, consumida por la angustia de ver a su hijo hundirse más y más en la mediocridad y el vicio por el juego. Una noche, luego de perder hasta el último centavo, Pedro caminaba por un sendero oscuro rumbo a su casa. «He fracasado como hijo, no sirvo para nada», pensaba. De pronto tomó una decisión drástica. Acabaría con su sufrimiento esa misma noche, ingiriendo un poderoso pesticida que tenía su padre guardado. Justo cuando Pedro se disponía a ingresar a su casa para buscar el pesticida y suicidarse, una espesa niebla rodeó el camino. De entre la bruma surgió una figura montada a caballo, envuelta en una capa negra. El jinete se presentó ante Pedro. «Me llaman Lucifer, señor de las tinieblas. He venido a proponerte un trato. Hace años te acompaño desde las sombras y sé de tu fracasada vida. Estoy dispuesto a terminar con tu pobreza desde esta noche. Tu alma a cambio de riqueza y fama». «¿Qué dices?» Pedro quedó petrificado. ¿El mismísimo diablo le estaba ofreciendo un pacto? Los cuentos que le relataba su madre sobre vender el alma al demonio vinieron a su mente. ¿Sería esto una alucinación producida por el hambre y la desesperanza? La imponente figura oscura seguía mirándolo fijamente, esperando una respuesta. Pedro no tenía nada que perder, así que pronunció con voz temblorosa: acepto el pacto, señor». Un trueno retumbó en la noche. El diablo sonrió mostrando sus colmillos y dijo: «Perfecto, sabia elección. Este gallo negro de crestas rojas será mi regalo. Su nombre es Satanás y nunca perderá una pelea. Te volverá rico y famoso. Durante 20 años será tuyo, luego vendré a llevarme tu alma al infierno por la eternidad». Dicho esto, Lucifer desapareció junto con la niebla, dejando al gallo a los pies del desconcertado Pedro. ¿Había sido esto real? Pedro examinó cuidadosamente al animal y reparó en el brillo sobrenatural de sus ojos. Al día siguiente, llevó al gallo negro a la pelea clandestina. Las apuestas favorecían ampliamente al ejemplar del temido señor Ramírez, campeón invicto del pueblo. Pedro apostó sus últimos pesos al misterioso gallo negro. En cuanto comenzó la pelea, para asombro de todos, Satanás pasó al ataque ferozmente, picoteando los ojos de su rival y desgarrándole el cuello en pocos minutos. Pedro no podía creerlo mientras recogía sus ganancias. El origen maligno de su gallo era real. Así comenzaron los años de opulencia. Satanás era una máquina imparable de matar gallos contrincantes. Pedro obtuvo victorias y dinero más allá de sus sueños. Compró una gran casa para sus padres, les dio atención médica. De ser el hazmerreír del pueblo, pasó a ser admirado y envidiado. Pero en las noches solitarias no podía evitar pensar en su pacto con el diablo. Sabía que su tiempo era limitado. Solo 5 años quedaban antes de que llegara la temida hora de pagar su deuda. Una gran angustia lo invadía. ¿Había valido la pena? A pesar de toda la riqueza obtenida, Pedro no era feliz. Sentía un vacío existencial que ni siquiera los lujos podían llenar. Sus padres, ya mayores y enfermos, solo ansían una nuera y nietos que alegraran sus últimos años. Fue durante la fiesta anual del pueblo cuando Pedro la conoció. Estaba recostada en un árbol disfrutando de la sombra, con su vestido de flores y su largo cabello negro cayendo sobre los hombros. Sus ojos emitían un resplandor que cautivó a Pedro desde el primer momento. Se trataba de Juana, la hija de Santiago, un poderoso hombre de la región.
era tan bella como prohibida para Pedro, ya que Santiago despreciaba profundamente a quien consideraba un advenedizo jugador y apostador. Además, Juana tenía un pretendiente, Ernesto, el joven alcalde, educado en la capital y prometedor político regional. Pero el flechazo fue inevitable. Siguiendo los impulsos del corazón, Pedro le declaró su amor esa misma noche. Para su sorpresa, Juana le correspondió, pues lo encontraba un hombre fascinante y misterioso. Comenzaron a verse a escondidas, sabiendo que su romance no sería aceptado en el pueblo. Pasaron los meses entre idílicos encuentros y planes para fugarse y vivir su amor libremente. La idea de formar una familia alejada de la opresiva influencia de sus padres era el sueño de Juana. Pedro quería lo mismo, pero la sombra de su pacto infernal persistía. Faltaban apenas 6 meses para que el diablo viniera por su alma. Necesitaba ganar una fortuna para escaparse con Juana muy lejos de allí. Así fue como decidió arriesgarlo todo en la pelea anual de gallos, donde apostaría los ahorros de toda su vida al invencible Satanás. Con esa gran fortuna podría desaparecer para siempre junto a su amada y romper el pacto al huir del diablo. Pediría ayuda al padre Vicente, sacerdote del pueblo, para liberarse del maligno. Llegó el gran día en medio de la expectación de todo el pueblo. La gloria y la ruina se decidirían en pocos minutos. Si Satanás salía invicto una vez más, la libertad y salvación de Pedro estaría asegurada. Sabía que derrotar al gallo del infierno podría ser imposible. Llegó el día de la gran pelea anual de gallos. Cientos de campesinos, jugadores y hacendados de la región se dieron cita para apostar fuertes sumas de dinero. Pedro llegó temprano, llevando en una jaula dorada a su gallo campeón, el temido Satanás. Su fama había trascendido pueblos y provincias. Ningún gallo había sido capaz siquiera de resistirle un asalto. Las apuestas comenzaron y Pedro lo arriesgó todo. Casas, tierras, ahorros, joyas, una fortuna sin precedentes que podría asegurarle la libertad junto a Juana y la salvación de su alma atormentada. La codicia pudo más que el sentido común. Sonó la campana y dio inicio la pelea final. Para sorpresa de todos, el oponente de Satanás se abalanzó feroz sobre este, propinándole terribles picotazos y espolonazos. Nunca antes un rival había resistido el embate inicial del gallo negro. Pedro observaba atónito cómo Satanás parecía desorientado y herido, incapaz de responder a los feroces ataques. Entonces lo invadió el peor de los temores. Aquel gallo había sido enviado por el mismísimo diablo, era invencible e imparable. Tras largos y agonizantes minutos de pelea desigual, Satanás yacía en el suelo moribundo, desangrándose por decenas de heridas. El campeón infernal había sido vencido, y con esto el imperio de riquezas de Pedro se desvanecía ante sus ojos. Perdió absolutamente todo en cuestión de minutos. La fortuna, los bienes, las propiedades. Quedó en bancarrota total. El pueblo que antes lo vitoreaba ahora le daba la espalda en desprecio como en los viejos tiempos. Juana corrió a consolarlo, pero ambos sabían que su sueño de amor había llegado a su fin. De regreso en su casa con las manos vacías, Pedro lloró amargamente por horas. Comprendió la magnitud de su error al tratar de engañar al diablo. A medianoche, cuando el reloj marcó la hora cero para la expiración de su pacto infernal, un gallo negro cantó 3 veces. Era la señal de Lucifer reclamando lo acordado. Pedro supo entonces que su alma ya no le pertenecía, y el terror inundó cada rincón de su ser. A la mañana siguiente, Pedro fue despertado por gritos de horror. Provenían de la habitación de sus padres. Al entrar se topó con la peor escena. Ambos yacían sin vida en un charco de sangre. Ambos habían perdido la vida salvajemente. En la pared, escrito con la sangre de sus padres, estaba el siniestro mensaje: «Esto es apenas el comienzo». Pedro cayó de rodillas, gritando de dolor. No había dudas, el diablo había cobrado venganza por su fallido intento de engaño. Era el precio por incumplir el pacto, pero todavía faltaba lo peor. Al acudir a la misa en memoria de sus padres, nota la ausencia de Juana. El padre de la mujer había enloquecido, y entre gritos de ira le contó que encontró el cuerpo sin vida de su hija esa mañana, con extrañas marcas demoníacas sobre su piel.
Pedro sintió que su cordura colapsaba. En pocas horas había perdido todo cuanto amaba. El diablo le había arrebatado a sus padres y a su amada como castigo por su codicia y arrogancia. Huyó del pueblo como un loco, vagando sin rumbo día y noche a través de áridos parajes, hasta que derrumbado, sin fuerzas y al borde de la muerte, llegó a la capital. Se convirtió en un indigente más, viviendo entre cartones y basura. Cada noche soñaba con Satanás, viniendo a buscarlo para llevarse su alma, y cada día le contaba su historia a todo aquel que se detuviera a escucharlo, sin importar que no le creyeran. Pasaron años en esa rutina de miseria, dolor y locura. Fue durante una gélida mañana de invierno que lo encontraron sin vida en un callejón. Tenía una mueca de horror en su rostro, con los ojos muy abiertos. Quizás vio al mismísimo Satanás viniendo finalmente a reclamar lo prometido. Así terminó la trágica historia de Pedro, un alma condenada desde el momento en que hizo su pacto con el diablo. La ambición desmedida nunca queda impune. Mi nombre es Ricardo Gómez, y por años fui un agente de la unidad antinarcóticos de la policía colombiana. Después de mucho pensarlo, decidí contar mi historia para este canal del cual soy un fiel seguidor. Quiero revelar la pesadilla sobrenatural que vivimos al perseguir a Pablo Escobar y cómo pudimos vencer la oscuridad que lo protegía. Esta lucha entre el bien y el mal marcó mi vida y creo que las nuevas generaciones deben conocerla. Acompáñenme en este escalofriante recuento. Era una mañana fría y nublada de noviembre cuando recibimos la llamada. Nos informaron que uno de los informantes había dado con el paradero de Pablo Escobar. Inmediatamente el escuadrón se puso en marcha. Este podría ser el día que estábamos esperando después de años de búsqueda infructuosa. Yo era el agente al mando de la unidad antiterrorista de la Policía Nacional. Habíamos estado tras los pasos de Escobar desde que inició su sangriento reinado del narcotráfico en los años 80. Su cartel de Medellín había sembrado el terror en todo el país con bombas, secuestros y asesinatos. Pero Escobar siempre estaba un paso adelante. Cada vez que pensábamos que lo teníamos acorralado, se nos escapaba como una serpiente. Esta vez teníamos que actuar rápido. De acuerdo al soplón, Escobar se escondía en una de sus lujosas haciendas a las afueras de Medellín. Preparamos el operativo con sumo sigilo para tomarlo por sorpresa. El viaje a la zona rural fue eterno, sumidos en un tenso silencio. Sabíamos que estábamos yendo a la boca del lobo. Al llegar, rodeamos la propiedad procurando no ser detectados. La enorme casona se alzaba imponente, con las luces apagadas. Parecía desierta, pero sabíamos que Pablo debía estar adentro. Con las armas en ristre, entramos decididos a ponerle fin a esta pesadilla. Recorrimos las habitaciones una por una, expectantes ante cualquier amenaza. Los minutos parecían horas. De pronto, escuchamos ruidos extraños provenientes del sótano. Nos miramos entre nosotros, sabiendo que habíamos encontrado algo. Al llegar abajo, nos llevamos una terrible sorpresa. No era Pablo Escobar el que estaba allí. En cambio, dimos con uno de sus temidos sicarios y una misteriosa mujer mayor, rodeados de objetos espeluznantes en lo que parecía ser una especie de altar satánico. Habíamos descubierto algo macabro, un lado oculto y siniestro del cartel. Y aquello solo era el inicio de una pesadilla que jamás olvidaría. Con los fusiles en alto, contemplamos aquella tétrica escena en el sótano, apenas iluminado por unas velas. Frente a nosotros estaba uno de los temidos sicarios de Escobar, alias Cuchillo. Lo habíamos buscado por años por sus despiadados crímenes. Pero lo más escalofriante era la misteriosa mujer de largas vestiduras negras y mirada sombría que lo acompañaba. Sobre una mesa había dagas, calaveras y otras reliquias que parecían utilizarse en algún tipo de ritual. ¡Policía! ¡Arriba las manos!, gritamos apuntando nuestras armas. Cuchillo intentó correr, pero logramos someterlo rápidamente. La mujer ni se inmutó, observándonos fijamente con esos inquietantes ojos negros. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté desconcertado. Cuchillo se rió siniestramente. Estábamos haciendo un pequeño ritual para nuestro patrón, Pablo Escobar, para que pueda seguir prosperando y ustedes jamás le capturen. La mujer finalmente habló con una voz escalofriante. Soy Malena, bruja del cartel de Medellín.
Realizo rituales oscuros para invocar los poderes de la oscuridad y proteger a don Pablo. Él nos recompensa generosamente a cambio de nuestros servicios. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabíamos que Escobar era un monstruo, pero esto era demasiado retorcido. Cuchillo continuó hablando con una mirada desquiciada. Pablo nos ha hecho ricos y poderosos. La policía jamás podrá tocarlo porque él tiene pactos con fuerzas que van más allá de su comprensión. Fuerzas infernales que ustedes jamás podrían enfrentar. La bruja se rió por lo bajo mientras nos mostraba sus objetos macabros. Nos contó espeluznantes historias sobre cómo realizaba rituales con sacrificios humanos para invocar al diablo y ganar su protección. Quería vomitar al escucharla, pero debíamos mantener la compostura. Ordené registrar toda la propiedad en busca de Escobar, mientras un compañero se llevaba a los detenidos. El resto del escuadrón inspeccionó el lugar. En uno de los cuartos hallamos más objetos rituales, velas, una especie de altar con símbolos extraños y palabras en latín. Todo dedicado a la adoración del diablo. Pablo Escobar se nos había escapado una vez más, pero ahora sabíamos que había hecho pactos con fuerzas sobrenaturales. Debíamos detenerlo o la oscuridad consumiría al país. Llevamos a Cuchillo y a la bruja Malena a nuestras instalaciones para interrogarlos. Necesitábamos saber más sobre los siniestros pactos de Escobar con el ocultismo. Los encerramos en celdas separadas. Cuchillo se paseaba como fiera enjaulada, profiriendo amenazas. Malena, en cambio, estaba escalofriantemente serena, mirándonos fijamente con esos ojos negros que helaban la sangre. Primero interrogué a Cuchillo. Al principio se resistió, pero luego de unas horas empezó a contarlo todo. Confesó que Malena llevaba años haciendo rituales satánicos para Escobar, sacrificios humanos, invocaciones demoníacas, todo para ganar poder y protección para Pablo. A cambio, ella obtenía lujos, dinero y víctimas para sus horrendos ritos. Luego entré a interrogar a Malena. Su mirada era glacial y su voz sobrenaturalmente tranquila. Pablo Escobar ha hecho un pacto de sangre con el Señor de las Tinieblas. A cambio de almas inocentes, él obtiene fortuna y protección, dijo ella. Me relató escalofriantes historias de cómo realizaba sacrificios humanos, especialmente de mujeres jóvenes, para ganar los favores del diablo. Utilizaba sus vísceras en brebajes rituales, invocaba demonios en altares como el del sótano y hacía ceremonias sexuales satánicas. Todo para ganar poder para Pablo Escobar, convirtiéndolo en intocable. Era demencial. También describió cómo Pablo debía realizar ofrendas regularmente para mantener el pacto. Enviaba víctimas para los sacrificios de Malena y ella usaba la magia negra para ocultar su paradero de las autoridades. Salí de esa celda aterrado. Pablo Escobar había vendido el alma al mismo diablo. Debíamos detener a este monstruo antes de que consumiera al país con su mal. Reuní a mi escuadrón y les relaté todo. Estaban tan consternados como yo. El mal que enfrentábamos era mayor a nosotros. Debíamos cortar de raíz ese pacto satánico o jamás lograríamos atrapar a Escobar. Pero había esperanza. Conocía a un sacerdote experto en exorcismos. Si alguien podía ayudarnos, era él. Lo llamaría para que nos guiara en esta pesadilla sobrenatural y así salvar al país. Todavía temblando por lo que había descubierto, llamé al padre Ernesto, un sacerdote experto en fenómenos paranormales. Le conté todo y le pedí ayuda desesperadamente. Tranquilo, hijo, no temas. Dios es más poderoso que cualquier mal, me dijo con voz serena. El padre Ernesto nos explicó que debíamos reforzar nuestra fe para combatir la oscuridad que enfrentábamos. Nos bendeciría a mí y a todo mi escuadrón para protegernos antes del operativo. También debía realizar rituales de exorcismo en los lugares manchados por la magia negra de Malena. Cuando el sacerdote llegó a nuestras instalaciones, inmediatamente percibió la presencia maligna. Se encomendó en oración mientras rociaba agua bendita por todos lados. Visitó a Malena en su celda, quien lo miraba con desdén. Ernesto intentó persuadirla de renunciar a su vida oscura, pero ella se burló. Procedimos con los preparativos para continuar la búsqueda de Escobar. Al llegar el día, el padre Ernesto nos reunió y nos hizo una especie de exorcismo grupal, rociándonos con agua bendita y orando por nuestra protección.
El escuadrón estaba nervioso, pero también motivado. Sentíamos la ayuda divina con nosotros. Partimos hacia la siguiente posible ubicación de nuestro objetivo. Al llegar al lugar, una enorme hacienda rural, el ambiente se sentía pesado, casi insoportable por la maldad presente. Pero las oraciones del padre Ernesto nos ayudaron a mantener la calma. Registramos el lugar, pero Escobar no estaba ahí. Sin embargo, hallamos otro altar satánico espantoso. Ernesto lo incineró mientras rezaba con fervor, limpiando la atmósfera. Tras varios días de ardua búsqueda, dimos finalmente con el paradero correcto de Escobar. Era el momento de la confrontación final con este demonio en carne humana. Con Dios de nuestro lado, estábamos listos. Le pondríamos fin a esta pesadilla de una vez por todas. Tras meses de búsqueda, finalmente dimos con el escondite secreto de Pablo Escobar gracias a la ayuda divina que nos guiaba. Era una modesta casa en uno de los barrios de Medellín. Sabíamos que capturarlo aquí significaba una situación extremadamente peligrosa. Escobar estaría rodeado de guardaespaldas armados hasta los dientes, pero no podíamos permitir que este monstruo siguiera propagando su mal. Antes de partir, el padre Ernesto reunió a mi escuadrón para bendecirnos. «Hijos míos, este es el día por el que han estado esperando. Confíen en el Señor, pues Él los acompaña. Yo estaré con ustedes rezando en todo momento. Dios mediante, saldremos victoriosos de esta». Partimos sigilosamente hacia nuestro objetivo. El camino se me hizo eterno, casi irreal. Pablo Escobar, el narco más sanguinario que había conocido el mundo, estaba a nuestro alcance. Rodeamos la manzana y bloqueamos todas las salidas. Me asomé cautelosamente por una ventana y lo vi. Pablo Escobar y 2 de sus hombres armados en una habitación, hablando tranquilos, ajenos a que su fin estaba cerca. De pronto, fuerzas de Escobar salieron de todas partes, rodeándonos. Comenzó un tiroteo frenético. Buscamos resguardo como pudimos. Pedí por radio refuerzos y al padre Ernesto que rezara por nosotros. Esto se había convertido en una guerra. Pasaron las horas en medio del caos de balas. Logramos abatir a algunos enemigos, pero 2 de mis hombres resultaron heridos. Estábamos en desventaja, pero no iba a rendirme cuando habíamos llegado tan lejos. De pronto, un refuerzo providencial llegó por los techos y nos ayudó a someter a los sicarios de Escobar. Cuando cesó el fuego, supe que era el momento de terminar mi misión. Entré por la puerta principal, directo a acabar con la bestia. Ahí estaba, arrinconado en la azotea, esperando su destino. Ya no había cabida para el miedo en mí. Le disparé sin dudar, viendo cómo caía al piso mortalmente herido. El reinado de terror de Pablo Escobar había terminado. Con Pablo Escobar abatido en la azotea, me acerqué cautelosamente para confirmar que realmente estaba muerto. Al ver su cuerpo inerte supe que esta pesadilla de años había terminado. La satisfacción fue abrumadora. Llamé por radio para informar la noticia mientras mis hombres vitoreaban eufóricamente. Rápidamente llegaron los refuerzos y aseguramos la zona. Procedimos a esposar el cuerpo de Escobar para trasladarlo. No quería correr ningún riesgo. Necesitaba ver a ese monstruo bien muerto y confirmarlo con mis propios ojos. En el camino, llamé al padre Ernesto, quien lloró de emoción. «Lo lograste, hijo. Sabía que con la ayuda del Señor este día llegaría», dijo con voz quebrada por la emoción. Al llegar a la morgue, los forenses realizaron la autopsia mientras aguardaba impaciente. Cuando confirmaron que efectivamente Pablo Escobar había fallecido, el alivio que sentí fue abrumador. Me derrumbé llorando, liberando toda la tensión acumulada en estos años de lucha. Todos mis hombres vinieron a abrazarme, emocionados. Lo que parecía imposible finalmente se había cumplido. El diablo que tenía azotado a nuestro país por fin estaba derrotado. Los siguientes días fueron un caos. La noticia del abatimiento de Escobar se extendió como reguero de pólvora. Gente saliendo a las calles a celebrar el fin de esta pesadilla. Por primera vez en mucho tiempo me sentí esperanzado por el futuro de Colombia. Junto con el padre Ernesto, visité la celda de Malena para darle la noticia. Al decirle que Escobar había muerto, vi cómo se derrumbaba. Sus poderes habían desaparecido.
La hicimos presenciar cómo todos sus artículos satánicos eran incinerados mientras ella gritaba de rabia. Tuve la satisfacción de poder declarar esta misión como cumplida. Colombia finalmente estaba libre del mal, y yo había cumplido el objetivo que me encomendé desde que decidí servir y proteger a mi país. Y así fue como Pablo Escobar finalmente cayó. Aunque a veces la maldad parece indestructible, siempre puede ser vencida con fe y determinación. Este caso cambió mi vida para siempre. Espero que mi historia les haga reflexionar y valorar el bien que todos llevamos dentro. Los dejo con esta enseñanza que aprendí a la mala. No jueguen con fuerzas que no pueden controlar, porque tarde o temprano el bien prevalece. Mi nombre es Gerardo. Por mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora ya estoy retirado, pues ya tengo 70 años. Pero en toda mi época de trailero me sucedieron muchas cosas paranormales. Y esta que les voy a contar me sucedió hace ya 20 años. Yo estaba transportando material de construcción desde Nuevo León hasta el Estado de México. Ya llevaba 10 horas de viaje. La noche se hizo presente, pero era algo que a mí me gustaba mucho. Viajar de noche, pues las carreteras estaban un poco más vacías. Me gustaba esa sensación de tranquilidad y soledad. Yo iba escuchando música como normalmente lo hacía, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre a orilla de la carretera haciendo autostop. Yo de inmediato me orillé. En ese entonces era muy común ver gente pidiendo raid, y yo siempre accedía. Me gustaba ayudar a las personas. Así que esta vez no fue la excepción. Se trataba de un hombre como de unos 60 años, traía su ropa sucia y algo vieja. Yo le pregunté, ¿para dónde va, amigo? Y me dijo que necesitaba ayuda. Su camión se le había quedado a 1 kilómetro adelante, pero que nadie pasaba para auxiliarlo. Le dije que se subiera, que yo lo llevaba y le intentaba ayudar con mi herramienta. El hombre se subió y se sentó en el copiloto. Iba muy callado. Yo le pregunté que para qué empresa trabajaba, pero no me respondió nada. Después le pregunté que si se encontraba bien, pues su ropa estaba rota y algo sucia, pero seguía sin decir una sola palabra. Ya había pasado el kilómetro que me había dicho y se suponía que ya debíamos haber llegado hasta donde se encontraba su camión, pero no había nada aún. Le pregunté que si estaba más adelante, pero solo me señaló con su dedo hacia enfrente como que siguiera conduciendo. Así que seguí, pero entre más pasaba el tiempo, más me iba poniendo nervioso, pues no había ningún camión orillado en la carretera. Y me di cuenta que habíamos vuelto al mismo lugar donde lo recogí. Era el kilómetro 62. Yo me sorprendí muchísimo, pues era imposible que hubiéramos vuelto. Si yo solo conduje derecho, no había manera de regresar al mismo lugar. Yo no sabía qué estaba pasando. El señor no había dicho ni una sola palabra desde que se subió a mi camión. Así que decidí orillarme y pedirle que se bajara, pues esto ya no me daba buena espina. El señor bajó sin decir nada, sin darme las gracias ni voltearme a ver. Vi que caminó hacia el monte y allí desapareció. Yo no quería irme y dejarlo ahí, pero ya no se veía. Se había perdido entre los matorrales. No sabía qué hacer, pues sabía que no estaba bien dejarlo ahí solo. En eso pasó otro camión y vi que se estacionó enfrente de mí. En eso se bajó el conductor y vino hacia mi puerta hablándome. Yo me bajé para ver qué quería. Él me dijo, «Amigo, tienes que irte de aquí. Viste un señor pidiendo raid, ¿no es así?» Le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que él transcurría casi a diario esa carretera, que ese señor que me había pedido raid era un trailero que había tenido un accidente justo donde tenía estacionado mi camión y que el hombre había perdido la vida. Que por muchos años él le hacía autostop a los traileros y que quienes se paraban para darle raid desaparecían. Que un amigo de él hace un año que no sabía nada de él, que mientras iba pasando por ese kilómetro, ellos iban hablando por radio contando chistes y platicando, cuando su amigo le dijo que le daría raid a un hombre que parecía que había tenido un accidente. Que más tarde hablarían de nuevo por radio. Después de eso colgó y ya no supo nada más de él ni de su camión. Y muchos otros camioneros que contaban que ese hombre siempre aparecía ahí pidiendo raid a los camioneros, que a los pocos que habían decidido pararse se los llevaba a su limbo donde él estaba atrapado, que por eso nunca más se volvió a saber de ellos. Yo le agradecí por tomarse el tiempo de pararse para avisarme de lo sucedido. Me dijo que no había problema, que entre colegas había que apoyarnos. Terminó diciéndome que a lo mejor no era la última vez que vería a ese señor pidiendo raid,
que si volvía a pasar por ahí muy probablemente me lo volvería a encontrar, pero que solo lo ignorara y siguiera con mi camino. Después de eso el hombre se fue, y yo también, pero hasta el día de hoy no supe por qué aquella alma en pena que pedía raid me dejó ir, por qué no me llevó con él como a los demás camioneros. Es algo que siempre me preguntaré. Otra historia que vale la pena contar me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando, ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás cuando me dijo: «Gerardo, mira qué es eso». Yo abrí la cortina para asomarme y era un animal caminando en dos patas acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí, lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo. Siguió intentando salir de allí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima, pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión, pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo así nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era maligna, y si me bajaba era para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía, y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño, pero no quise alimentar su teoría de que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en dos patas en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo, 2 veces la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara y así lo hicimos. De pronto vimos como aquella cosa empezó a aullar tan pero tan fuerte que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar y mis piernas me temblaban. Por Dios que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos iba observando, pero se iba alejando y sus aullidos aterradores poco a poco se iban dejando de escuchar hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo: «Es el momento», y se bajó rápido para decirme hacia dónde mover el camión. Lo desatascó muy rápido y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica y escalofriante que me sucedió. Elena apretó con fuerza el maletín en el que llevaba sus productos mientras el autobús traqueteaba por las calles de Monterrey. Miraba por la ventanilla con una mezcla de nostalgia y temor, reconociendo los barrios que había recorrido tantas veces en el pasado, golpeando puerta por puerta para intentar vender sus cosméticos y utensilios de cocina. 10 años habían pasado desde la última vez que estuvo en esta zona de la ciudad. 10 años desde que decidió dejar atrás la inseguridad y pobreza para buscar mejores oportunidades en otro lugar. Pero el destino la había vuelto a traer aquí. Las ventas ya no eran lo que solían ser. Elena apenas llegaba a fin de mes con lo poco que ganaba. Un encuentro casual con un antiguo cliente le dio la idea de probar suerte otra vez en los vecindarios que la vieron crecer. El autobús se detuvo con una sacudida.
Había llegado el momento de bajar y enfrentar sus recuerdos. Elena se persignó rápidamente antes de dar el primer paso en la acera agrietada. El barrio se veía tal cual lo recordaba, con sus casas de cemento desnudo, tendederos improvisados cruzando las calles, grafitis de colores chillones cubriendo las paredes. Unos niños descalzos jugaban a la pelota en un baldío. Dos mujeres mayores la miraron con curiosidad y cuchichearon al verla pasar con su maletín. La inseguridad seguía presente. Elena lo notaba en los rostros demacrados, en la forma en que la gente evitaba hacer contacto visual, en el ambiente general de sospecha y tensión. Tendría que andar con pies de plomo. No sería bienvenida, pero necesitaba ese dinero extra que sus ventas podrían producir. Paso a paso, comenzó a internarse en las estrechas calles y callejones que conocía tan bien. Algunas cosas habían cambiado, otras permanecían dolorosamente iguales. Llegó a la avenida principal, donde los comercios exhibían su mercancía directamente en la vereda, tentando a los transeúntes. Pensó en preguntar por la señora Rosaura, su mejor clienta en la época. Quizás aún vivía por aquí. Unos metros más adelante distinguió la entrada del edificio Los Girasoles, que siempre le había parecido lúgubre y misterioso. Su instinto le dijo que allí podría tener suerte. Tratando de parecer segura y profesional, Elena empujó la pesada puerta de hierro y entró al destartalado vestíbulo, cuyo olor a humedad y basura acumulada le produjo una punzada desagradable de memoria sensorial. Sintió un presagio, como un susurro en su interior diciéndole que estaba a punto de revivir algo que hubiera preferido dejar en el olvido. El vestíbulo estaba en penumbras. Una única bombilla desnuda colgando del techo emitía una débil luz parpadeante. Las paredes agrietadas con restos de humedad y moho acrecentaban la sensación lúgubre del lugar. Elena respiró profundo y se encaminó hacia el tablero de timbres, buscando algún indicio de vida en ese espantoso lugar. Tocó el primer timbre con esperanza, pero no obtuvo respuesta. El segundo tampoco. Estaba por darse por vencida cuando en el tercero escuchó una voz cascada de mujer. ¿Quién es?, preguntó con recelo. Elena se presentó como vendedora de productos para el hogar. Hubo un instante de silencio hasta que la voz le indicó que subiera. El zumbido estridente de la puerta al abrirse estuvo a punto de helarle la sangre. Con piernas temblorosas por los nervios, Elena comenzó a subir las escaleras en penumbras, apenas iluminadas por la tenue luz que se filtraba desde la calle. El olor a humedad era muy intenso y en las paredes podían verse las siluetas de cucarachas y otros insectos escapando a su paso. En el segundo piso, la puerta del único apartamento estaba entreabierta. Armándose de valor, la joven vendedora se acercó. «Pase, está abierto», dijo la voz de la anciana mujer. Elena así lo hizo, encontrándose en una salita diminuta y abarrotada de muebles viejos, pilas de periódicos y cajas por doquier. En una mecedora junto a la ventana, una anciana diminuta y enjuta con una manta sobre las piernas la miraba fijamente. Sus ojos hundidos parecían taladrarle el alma. «Siéntese, por favor», dijo la mujer. Elena retiró unos papeles de una silla rasposa y tomó asiento frente a la anciana. Sin esperar preámbulos, comenzó a mostrarle los productos, hablando atropelladamente por los nervios que le producía el escrutinio silencioso de la habitante. Sus ojos reumáticos no se despegaban de su rostro. De pronto, cuando Elena le mostraba una olla de teflón, un sonido gutural salió de la garganta de la anciana. Su cuerpo diminuto se sacudió violentamente, como si estuviera siendo azotado por una fuerza invisible. Los brazos escuálidos se contorsionaban hacia atrás. Luego el episodio terminó tan rápido como había comenzado. Los ojos de la mujer quedaron en blanco y su boca entreabierta jadeaba en busca de aire. Elena estaba paralizada por el espanto. Se puso de pie de un salto, tirando la silla en el proceso, y balbuceó: «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llame a un médico?». Los ojos de la anciana volvieron a fijarse en ella, ahora con un brillo febril que no estaba antes. Una sonrisa siniestra se dibujó en su demacrado rostro. «No se preocupe, estoy bien. Ahora sí, muéstreme esos productos tan interesantes que trae». Su voz sonaba distinta, pensó Elena, más grave y enérgica.
Tragándose el nudo de angustia en su garganta, volvió a sentarse lentamente sin dejar de observar a la misteriosa mujer. Aún desconcertada por el extraño episodio, Elena trató de retomar la compostura y seguir con su presentación. La anciana ahora la miraba fijo, con esos ojos hundidos que más parecían los de un demonio. Una sonrisa socarrona no se le borraba del rostro. ¿Y bien? ¿No iba a mostrarme unos sartenes maravillosos?, dijo con un dejo de burla en la voz. Sí, señora, tartamudeó Elena, buscando torpemente en su maletín con manos temblorosas. Le mostró un sartén antiadherente, resaltando sus bondades. La mujer lo tomó entre sus huesudos dedos y lo examinó con una mueca de aparente desprecio. «Basura china», murmuró despectivamente, para luego soltar una carcajada seca y escalofriante. A Elena se le pusieron los pelos de punta. «Tengo algo mejor para usted», dijo entonces la anciana, y comenzó a registrar en un arcón antiguo con pinturas desteñidas. Sacó una sartén de hierro bastante pesada y se la extendió a Elena. «Esto es calidad, durará toda una vida», afirmó convencida. Elena tomó la vieja sartén y sintió el frío del metal pesado calarle hasta los huesos. Una sensación de mal presentimiento se apoderó de ella. Quería salir huyendo de ahí, pero estaba paralizada. De pronto escuchó un susurro a su espalda que la hizo pegar un salto de miedo. No pudo entender lo que decía, pero le provocó un escalofrío. Volteó sobresaltada, pero no había nadie. La anciana soltó otra de sus espantosas carcajadas. «No se asuste, aquí solemos tener visitas», dijo con una mueca torcida. Elena tragó saliva ruidosamente. Ya no tenía fuerzas para continuar con su presentación. Solo deseaba escapar. Se puso de pie para despedirse, pero la mujer fue más rápida. Se levantó de un salto inesperado y la tomó fuertemente de la muñeca, clavándole sus uñas como garras. Sus ojos centelleaban. «No hemos terminado, niña», siseó. «Siéntate y termina de mostrarme tus tesoros», ordenó. Su fétido aliento a podredumbre golpeó el rostro de Elena, mareándola. Sentía que se desvanecía. De repente, todas las luces comenzaron a parpadear. Un lamento sobrehumano llenó la habitación, estremeciéndola hasta la médula. La anciana sonrió con satisfacción ante el pánico en los ojos de la joven. ya viene por ti», murmuró en trance, sin soltar su garra del brazo de Elena. Una pesada negritud invadió entonces la estancia, apagando lo poco que quedaba de luz. Elena sofocó un grito, sintiendo que se hundía en una pesadilla. La oscuridad era tan profunda que Elena no podía ver absolutamente nada. Seguía aprisionada por la huesuda mano de la anciana, que ahora apretaba con más fuerza, lastimándola. Los lamentos sobrehumanos habían cesado, dando paso a un silencio sepulcral. De pronto, Elena sintió un soplo gélido en la nuca. Una espesa fetidez parecía envolverla por completo, oliendo a tumba y descomposición. Quiso gritar, pero la voz no le salía. Comenzó a hiperventilar de puro terror. Entonces escuchó claramente cómo la puerta del apartamento se cerraba de golpe. Le siguió el sonido de pesados pasos arrastrándose por el suelo, acercándose. Las pocas velas que había en la habitación se encendieron por sí solas, permitiéndole ver la escena frente a ella con claridad. Allí estaba la anciana, con una expresión de éxtasis en su demacrado rostro, y detrás de ella una espeluznante criatura deforme, cubierta por harapos negros y mugrientos. Una capucha le ocultaba el rostro, pero Elena pudo ver la mano huesuda y con uñas largas y retorcidas, posándose casi con ternura sobre el hombro de la vieja. Esta pareció estremecerse de placer con el contacto. Algo en la atmósfera le decía a Elena que se encontraba ante una presencia sobrehumana, oscura y terriblemente poderosa. Los harapos y el hedor a muerte que lo envolvían le indicaban que era algo traído desde el mismísimo inframundo. La anciana se volteó hacia la figura siniestra y habló con una voz que no parecía la suya. «Amo, he capturado otra alma inocente para usted. Es joven y fuerte. Le durará más que las otras». Una risa gutural surgió de las profundidades de esa capucha oscura. La criatura dio un paso hacia Elena, cerniéndose sobre ella como la mismísima parca.
Sintió su fétido aliento traspasar la tela raída cuando se inclinó sobre su cuello. Deliciosa, en verdad. Será un magnífico festín para prolongar mi estadía en este mundo. Tu sacrificio será bien recompensado, mi fiel sirviente Margarita. La vieja soltó una risa histérica, como si acabaran de darle la mejor noticia de su vida. Elena no podía creer lo que estaba sucediendo. Era una pesadilla vívida de la que tenía que despertar. En medio del pánico, su instinto de supervivencia se activó. No permitiría que esa abominación se saliera con la suya. De un fuerte tirón, logró soltarse del agarre de la anciana y corrió hacia la puerta, abriéndola de par en par. Gritó pidiendo auxilio mientras bajaba precipitadamente las escaleras, seguida muy de cerca por la macabra pareja. Sus perseguidores emitían alaridos sobrecogedores, haciendo temblar las paredes enmohecidas del edificio. Tenía que escapar como fuera de ese lugar maldito. Elena bajó las escaleras tropezando, con el corazón desbocado y la respiración agitada. Los chillidos inhumanos de sus perseguidores resonaban en todo el edificio, reverberando en las paredes como si provinieran del mismísimo infierno. No se atrevía a mirar hacia atrás mientras corría, pero les llevaba bastante ventaja. Al fin llegó al vestíbulo y cruzó el umbral de la pesada puerta de hierro que daba a la calle, sintiéndose momentáneamente a salvo. Sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrarse no en la avenida del barrio, sino en un estrecho y oscuro callejón plagado de maleza y escombros. No había ni un alma alrededor. Todo estaba inquietantemente en calma y silencioso. Confundida, Elena miró en todas direcciones buscando una salida, pero el callejón parecía no tener fin. Caminó apresuradamente hacia la derecha, con la respiración agitada y tratando de controlar el temblor de su cuerpo por la descarga de adrenalina. En su mente aturdida apenas cabía la escena surrealista que acababa de vivir. ¿Cómo había terminado en este lugar? ¿Dónde diablos se había metido? De repente una silueta surgió de entre un montón de cajas podridas, sobresaltándola. Era un indigente harapiento, con una barba blanquecina que le cubría casi todo el rostro demacrado. La miró fijo y le habló con voz ronca. «No deberías estar aquí. No es seguro. Él te encontrará». «¿De qué habla? ¿Quién me encontrará?», preguntó Elena desconcertada. «El Señor de las Sombras controla este lugar. No deja salir a sus presas. Tienes que ocultarte antes de que dé contigo». Dicho esto, el extraño hombre se escabulló entre los escombros y la maleza, desapareciendo tan rápido como había llegado. Elena intentó seguirlo, pero no lo encontró. Estaba sola de nuevo en ese tenebroso callejón del que no lograba salir. De repente, una densa niebla comenzó a invadir el lugar. La visibilidad se volvió casi nula. Elena estaba desorientada, chocando contra paredes invisibles que la hacían girar en círculos, incapaz de encontrar la salida. Luego escuchó unos pesados pasos que se acercaban entre la neblina. Su corazón se detuvo. Era él. Venía por ella. Quiso correr, pero las piernas no le respondían. «No podrás huir de mí, niña», siseó una voz gutural desde la oscuridad. La silueta encapuchada surgía ahora frente a ella, con sus ropajes mugrientos y el fétido olor precediéndolo. La anciana Margarita venía tras él, arrastrando sus pies con dificultad, pero igual de ansiosa por atraparla. Estaba acorralada, era el fin. Cerró los ojos esperando lo peor. Elena esperó resignada el asalto de las macabras criaturas, pero este nunca llegó. En su lugar, escuchó una voz femenina que la llamaba por su nombre y la sacudía suavemente. «Elena, Elena, reaccione por favor». Abrió los ojos desorientada y se encontró en la pequeña sala de la anciana Margarita, iluminada tenuemente por la luz que se filtraba desde la calle. Frente a ella había una mujer madura y de rostro amable que la miraba con preocupación. «Qué bueno que despertó. Se desmayó de repente», dijo la recién llegada. Elena miró en todas direcciones, confundida. No había rastro alguno de la anciana ni de la terrorífica criatura. ¿Había sido solo una pesadilla? Todo había parecido tan vívido. La mujer que la había despertado se presentó como Julieta, hija de Margarita.
Le explicó que su madre sufría Alzheimer y con frecuencia tenía episodios de confusión. Seguramente eso la había asustado y provocado que se desvaneciera. Julieta se disculpó por lo ocurrido. Mientras salían del lúgubre edificio, Elena volteó una última vez hacia el apartamento. Le pareció ver la silueta de Margarita en la ventana, mirándola fijamente con una enigmática sonrisa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apuró el paso para alejarse de ese lugar maldito. Ya en su casa, no lograba sacarse la experiencia de la cabeza. Había alucinado todo eso, ¿verdad? El miedo y la situación extrema le habían jugado una mala pasada. Pero una parte de ella se resistía a aceptar una explicación racional. Lo que había presenciado fue real, no cabía duda. Todavía sentía la fetidez del ente oscuro inundándole los pulmones. De algo sí estaba convencida. Jamás volvería a poner un pie en ese vecindario, que otros corrieran el riesgo de toparse con aquella macabra anciana y su siniestra mascota. Ella había escapado por poco para contarlo, y sin embargo, por las noches, la pesadilla se repetía una y otra vez, atormentándola. La voz gutural susurraba en su oído palabras que no se podían ignorar. No estaba a salvo, no lo estaría nunca. Él continuaría acechándola, esperando su regreso. Buenas noches, mi nombre es Juan y trabajé como trailero de carga durante más de 10 años. A lo largo de mi trabajo me sucedieron varias cosas que algunos pueden catalogar como paranormales, pues recorrer kilómetros y kilómetros de carretera por la noche se presta para todas esas cosas. Esta es una de las historias que más me marcaron. Yo iba saliendo de la ciudad de Guadalajara, iba a recorrer toda la frontera hasta llegar a Tamaulipas. Salí como a eso de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de tomar una larga siesta en una cachimba, así que estaba listo para manejar toda la noche. Todo iba como de costumbre. La carretera estaba algo vacía esa noche. Casi no había tráfico, lo cual me gustaba. Ya había pasado la medianoche cuando de la nada vi como una van blanca salió de la nada del monte. Venía atrás de mí. Yo no le di importancia, pues pensé que era alguna persona que había decidido estacionarse ahí para descansar un poco, pero no me rebasaba. Yo tenía que ir muy lento por obvias razones. Siempre que había un carro detrás de mí, le hacía la señal con las luces para que me rebasaran y yo me hacía a un lado. Eso mismo hice con esta camioneta, pero seguía atrás de mí. No quería rebasarme. Yo pensé que le daba miedo, pues ya era noche y tal vez el conductor no era muy experto aún manejando por carretera. Así que disminuía aún más la velocidad y le volví a dar la señal para que pudiera rebasarme, pero no lo hizo. Él también disminuyó la velocidad para poder seguir atrás de mí. Para este punto, yo ya estaba algo molesto, pues no sabía qué estaba jugando aquel sujeto, pero decidí ignorarlo y solo seguir conduciendo. Así pasaron unas 2 horas y la camioneta seguía atrás de mí. Yo decidí orillarme en una gasolinera para poder ir al baño y comprar algo para comer, pero también para que la camioneta siguiera su camino y que ya no fuera atrás de mí. Pero cuando di la vuelta para meterme en aquella gasolinera, la camioneta también lo hizo. Solo que no llegó hasta el estacionamiento, se quedó ahí en la orilla de la carretera parada con las luces encendidas. Yo entré al baño y a comprar en la tiendita de la gasolinera, pero cuando salí la camioneta seguía ahí esperándome. Yo me molesté mucho y decidí caminar hasta ahí para decirle a quien fuera el conductor que cuál era su problema, que si me estaba siguiendo o si era un absurdo de broma. Así que llega hasta allí y le comencé a tocar el vidrio, pues eran totalmente oscuros, no se podía ver nada al interior. Así que golpeé su ventana para decirle que me abriera, que no fuera un cobarde y que me diera la cara, que me dijera a qué estaba jugando, pero nunca la abrió. Yo le grité que si seguía tras de mí, lo iba a reportar con mis otros amigos que también eran traileros para que lo pusieran en su lugar, pero en eso de pronto arrancó, casi me atropella. Yo estaba muy molesto aún, pero estaba aliviado de que por fin había hecho que se largara y me dejara seguir mi camino en paz. Me subí de nuevo en mi tráiler, estuve ahí estacionado como por 30 minutos. Después me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo iba normal otra vez. Ya iban a dar las 3 de la mañana cuando de pronto, otra vez la misma camioneta blanca salió de la nada pegada detrás de mí. Yo pensé que esto debía ser una broma. Ya no sabía qué hacer.
Era bastante molesto, pues sabía que era algo ya personal. Estarme siguiendo por más de 3 horas. Algo debía querer. Así que pensé en llegar a la próxima cachimba, que quedaba como a 1 hora y media, y estacionarme ahí para pedirles a los demás traileros que me ayudaran a bajar aquel sujeto de la camioneta para por fin ponerlo en alto, pues sabía que me seguiría hasta ahí. Así que seguí conduciendo pacientemente con la van pegada detrás de mí, pero de pronto por fin se empezó a emparejar. Yo pensé que me rebasaría, así que disminuí la velocidad, pero la camioneta también lo hizo. Su ventana quedaba directo hacia la mía. Sabía que el conductor me estaba observando. Yo le piqué para que se quitara, pues era peligroso que fuera así, pero en eso la camioneta empezó a pegarse cada vez más a mi tráiler. Yo no sabía qué hacer, solo seguía pitándole, gritando qué carajos estaba haciendo. En eso sentí que golpeó mi tráiler. Yo perdí el control del volante y me salí de la carretera, rompiendo una cerca, y fui a parar en medio del monte. A mí no me pasó nada, pero el motor se apagó por completo y cuando intenté encenderlo no funcionaba. Intenté usar la radio, pero tampoco servía. No había señal tampoco en mi celular para pedir ayuda. Para ser honesto, estaba algo asustado, pues me encontraba en medio de la nada a las 3 de la mañana, incomunicado y sin alguien que me auxiliara. Como si eso no fuera suficiente, de pronto vi como unas luces se acercaban y mi corazón se detuvo cuando vi que era esa camioneta blanca que me había estado siguiendo toda la noche. Se estacionó atrás de mí y apagó el motor y las luces. Cerré la ventana con llave y tomé mi navaja que siempre llevaba conmigo. Lo único que se me ocurría es que era algún grupo delictivo que quería secuestrarme, pues la inseguridad estaba en su apogeo. Pero pasaron unos 5 minutos sin que nadie se bajara. Yo tomé la difícil decisión de bajar a tratar de dialogar con el sujeto para que me dejara en paz y que se retirara. Así que lo hice. Caminé lentamente hasta donde se encontraba la camioneta con la navaja en el bolsillo de mi pantalón, lista para usarla. Iba usando la linterna de mi celular, pues no se ve absolutamente nada. Estábamos retirados de la carretera. Todo era monte con los sonidos de la noche de fondo. Llegué hasta la van y me paré al lado de su ventanilla y toqué 2 veces preguntando: «Hola, ¿podemos hablar? Baja tu ventanilla, por favor». Pero no hubo respuesta. Yo intenté asomarme pegando mi cabeza a la ventana con las manos al lado de mis ojos para poder ver hacia adentro. Amigos, ahí no había absolutamente nada. Me asomé en la parte de atrás y tampoco había nada, solo un montón de basura. Se veía que la camioneta había estado abandonada por mucho tiempo. Yo abrí la puerta y confirmé que estaba completamente vacía. No les puedo explicar el horror que sentí, solo me preguntaba quién había estado manejando todo ese tiempo siguiéndome. Yo regresé corriendo a mi camión, pero antes de subirme vi a un sujeto parado enfrente a unos metros de mi tráiler. Vi su sombra por las luces del camión. Yo le dije: «Hola», pero no me respondió. Solo me hizo una seña con la mano diciéndome que lo siguiera. Yo dudé, pero lo hice, pues pensaba que necesitaba ayuda. Iba caminando muy rápido, apenas alcanzaba a verlo a lo lejos. Debo decir que el lugar olía muy mal, como a animales muertos. Seguí caminando, siguiendo al sujeto, cuando de pronto se quedó parado viendo hacia un lugar específico en la tierra. Yo corrí para llegar hasta allí, pero cuando llegué el sujeto ya no estaba. Lo busqué con la linterna de mi celular y le grité para ver dónde estaba, pero ya no apareció. Después giré mi cabeza hacia el piso, donde aquel sujeto veía fijamente. Y ahí estaba, 3 cuerpos sin vida que no sé cuánto tiempo llevaban ahí, pues ni siquiera se podía distinguir si eran hombres o mujeres. Yo me impresioné mucho al ver aquello. Salí corriendo de allí y me subí a mi tráiler, pero la camioneta blanca ya no estaba, había desaparecido. Yo intenté prender el tráiler y a la primera encendió como de milagro. Salí de allí y llamé a la policía para reportar el hallazgo. Yo iba conduciendo con lágrimas en mis ojos, estaba muy impresionado de lo que acababa de ver. Llegué a la cachimba y ahí se encontraban 2 compañeros de trabajo, quienes al verme cómo bajé de mi tráiler, corrieron para ver qué sucedía. Yo no sabía ni cómo explicarles todo lo que había sucedido esa noche. Como pude les conté y se quedaron ahí acompañándome, lo que me tranquilizaba, pues no podía seguir conduciendo así. En eso recibí una llamada a mi celular. Era uno de los detectives que había llegado a este lugar que le indiqué.
Me dijo que querían hacerme unas preguntas y yo les dije dónde me encontraba. Pasó como media hora y llegaron ahí. Eran 2 detectives. Me preguntaron que cómo había dado con los cuerpos, qué hacía yo ahí en ese lugar. Yo no sabía ni cómo responderles, pues sabía que era algo difícil de creer. Pero les conté todo arriesgándome que me tacharan de mentiroso y me detuvieran por sospechoso o algo por el estilo. Cuando terminé de contarles, uno de los detectives sacó una foto y me la enseñó. Era la foto de aquella camioneta que me había estado siguiendo. Él me preguntó, ¿es esta la camioneta? Yo la vi sorprendido y les dije que sí, que esa era. Se voltearon a ver mutuamente y el otro detective empezó a contarme que esa camioneta les pertenecía a esos 3 muchachos que habían aparecido sin vida en ese monte. Eran 3 estudiantes que llevaban semanas desaparecidos. Sus familiares reportaron su desaparición y dijeron que habían salido a la carretera rumbo a Ciudad Juárez para un reportaje que harían allá sobre las mujeres desaparecidas en esa ciudad, ya que estudiaban periodismo, pero que nunca llegaron a su destino y desde hacía 2 semanas que no sabían nada de ellos. Que por eso era muy importante saber cómo los encontré, pues los jóvenes habían sido privados de la vida a disparos y querían deslindarme de vínculos con bandas delictivas. Yo estaba muy impresionado. Me solté a llorar y les dije que esa era la verdad. Los detectives me dijeron que me tranquilizara y que si recordaba algo que les llamara después de eso, se retiraron. Yo quedé muy afectado después de eso, solo de pensar que aquellos chicos, aquellas almas que me habían elegido a mí para que encontrara sus cuerpos y sus familias dejaran de buscarlos. Esa ha sido la historia más dura de toda mi carrera como trailero. Muchas gracias por escucharme. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias, continuamos. Un saludo para todos. Mi nombre es Alejandro. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me tocó vivir y de la que podemos sacar una lección, o por lo menos es lo que pretendo al contarles mi historia. Me encontraba a mitad de la universidad, estaba estudiando para comercio internacional. Todo iba bien. Era un estudiante lo suficientemente bueno para sacar notas decentes, pero nada para destacar. Mi vida giraba en 3 cosas: mujeres, fiestas y estudios. Últimamente la relación que llevaba con mi novia Viviana no era la mejor, ya que me celaba mucho. Además, mientras ella estudiaba medicina, yo apenas podía verla por lo atareado de nuestros compromisos. Una noche, a final de nuestro semestre, entre algunos amigos organizamos una fiesta en casa de uno de ellos. Entre botellas, mujeres que intentaban emborracharme para robarme la cartera y gente que ebria buscaba bronca así porque sí, lo típico de una reunión universitaria. Entonces, entre broma y broma, cerveza y cerveza, siento la mirada de alguien. Me detengo para checar a mi alrededor, solo para confirmarlo. Lamentablemente no veo a nadie, a pesar de sentirme observado desde la oscuridad de la noche. Las horas pasaron y ya para entonces todo el mundo estaba ebrio. De pronto, una chica se me acerca y me invita a bailar. Automáticamente acepto. Ambos cuerpos pegados y rozándose entre sí, la calentura llegaba a su límite. Ella lo sabía y yo también. Lo siguiente fue un par de besos desenfrenados, pero todo cambió cuando sentí una bofetada golpeando mi mejilla. Todo el mundo se quedó mirando la escena. Era Viviana, quien se veía furiosa y con razón. Ella empezó a empujarme y reclamarme, pero ya para entonces no escuchaba sus palabras, solo dejaba pasar el momento y esperar a que se fuera. Pero Viviana no se alejaba de mí ni se cansaba de insultarme, por lo que tuve que tomarla del brazo y salir del sitio sin ninguna pena. Le dije que estaba loca, pues sus celos llegaron a un punto en el que no pude sostener la relación. Mira, Viviana, tú estás mal. ¿Crees que es normal estarme observando toda la noche escondida en algún sitio esperando que me bese con cualquiera? Vamos, dame un respiro. Es por eso que termino contigo, le reclamé airadamente. Ella solo se limitó a verme y sonreír incrédula. No sé de qué estás hablando, Alejandro. Aléjate de mí, no quiero volver a verte nunca más, me dijo. Me puse furioso, pues ella no podía aceptar que la atrapé con otra de sus actitudes de celos enfermizos. Vete, huye como siempre. Tú sabes que me estabas espiando y no lo quieres admitir.
Pero Viviana no volvió atrás ni retrocedió. Simplemente se fue y no volví a verla más. Me quedé solo a las afueras de la casa de mi amigo. No sabía si entrar nuevamente y sentir las miradas chismosas de todos, así que mejor decidí irme a mi casa. A la mañana siguiente tengo un dolor de cabeza muy fuerte. La resaca me está matando. El tono de mi celular me despierta de golpe. Taladra mis oídos. Es insoportable, pues me duele tanto la cabeza solo de escucharlo. Tomo el celular y veo que es papá quien me marca. Mi gesto lo decía todo. Me parecía odioso que marcara tan temprano. Aún así, tomo su llamada. Hola papá, ¿qué quieres? Hijo, perdón por marcarte tan temprano. Oye, el día de ayer compré unas cañas para pescar y pensé que, como acababas de terminar tu semestre, podríamos pasar tiempo juntos. ¿Qué dices, hijo? Pregunta emocionado. Doy un largo suspiro solo para después volver a tomar el teléfono. Papá, no me gusta eso de la pesca. Es aburrido y solo te pican los zancudos, contesto. Él, sin perder el tiempo, toma la iniciativa de la conversación. Bueno, por alguna razón sabía que dirías eso, por lo que me anticipé. Hoy en la noche habrá una función de lucha libre en la ciudad y me gustaría que fuéramos a verla, como los viejos tiempos cuando las veíamos por la televisión. Nuevamente insiste. Ya con la paciencia al límite, arremetí contra él. Mira, papá, ya no soy un niño para que me gusten esas tonterías. Todo el mundo sabe que son falsas, por favor, ya no insistas. Prefiero quedarme en mi departamento y descansar de todos. Respondo fríamente. La respuesta detrás de la línea se hace esperar por unos instantes. Un silencio predominó hasta que por fin papá pudo responderme. Claro, hijo, debes estar cansado. Lo siento mucho. Yo te deposité algo de dinero para los gastos de tu semana. Al escuchar lo último me logro reconfortar un poco. Dispuesto a dar las gracias, nuevamente tomo el teléfono, pero al ponerlo en mi oído escucho que papá ya había colgado, dejándome solo en la llamada. Quizá fui algo duro con él. Quizá no eran los modos para declinar todos sus intentos por verme, pero ya da igual. Lo hecho está. Estoy muy seguro que después se le pasará. El día pasa de todo normal y sin ninguna novedad relevante. Ya por la noche recibo un mensaje de uno de mis compañeros. Este me invitaba al día siguiente, ya en el atardecer, a una noche de campamento con otros conocidos. El mensaje decía que habría cervezas y chicas, bastante convincente para mí, y ahora mucho más, pues disponía de dinero suficiente. No tardé tanto en confirmar mi asistencia. Esto será interesante, quizá pueda encontrar a alguien ahora que la celosa de Viviana no está acechándome, me digo a mí mismo. Al día siguiente ya me había reunido con todos y estábamos listos para salir. Lo raro es que solo éramos 3 hombres, sin ninguna mujer a la vista. Ya en el camino recorrimos algunos senderos y partes de terracería. Oye, amigo, ¿en dónde están las chicas?, le preguntaba entre risas. A pesar de que esto estaba algo raro, el ambiente era agradable y nos la estábamos pasando bien los 3. Bueno, amigo, los demás nos alcanzarán en el sitio. No tardan, me dijo. Al llegar y aparcar el auto, veo un prado verde y una impresionante vista desde lo alto hacia la carretera que acabábamos de pasar. El sol aún estaba por ocultarse, por lo que regalaba una hermosa postal alrededor mío. Estaba una fogata preparada para encenderla. Parecía que todo estaba puesto, solo faltaban los invitados. ¿Cuándo llegarán los otros?, preguntó. Pero antes de que pudiese darme alguna respuesta, esta es cambiada por varios puñetazos a mi estómago y cara. Sin la capacidad de reaccionar por lo sorpresivo de la agresión, caigo al suelo con mucho dolor. Ya en el suelo, los 2 hombres me surten a patadas. Lo único que me queda es cubrirme y esperar a que acaben. Tú sí que eres muy tonto, me dice uno. Agradece que no acabamos con tu vida en esta noche. Escucha, no vuelvas a acercarte a Viviana en tu vida, ¿entendiste?, preguntó el otro. Solo asentí la cabeza en señal de entendimiento. Los 2, al ver mi gesto, solo me rematan con unos cuantos golpes más y se marchan. Encienden el auto y me abandonan a mi suerte en medio de la nada, muy lejos de la carretera y ya casi anocheciendo. Me quedo tirado sin posibilidad de levantarme. Pasan los minutos y aún estoy muy adolorido. Ante mis ojos veo cómo el sol se oculta para dar paso a la luna. Al menos algo bueno de todo este incidente.
De repente se escuchan pisadas detrás mío, la respiración como de algún animal grande, como si fuese una vaca o algo similar. Con algo de temor trato de darme la vuelta, pero para entonces rápidamente se enciende la fogata de golpe. «Amigo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», pregunta una voz con preocupación. Rápido giro mi cuerpo y veo a un tipo como de mi edad sentado al frente de la hoguera. Este me está mirando con ojos de curiosidad. «Yo estoy bien, solo necesito algo de tiempo para recuperarme», respondo. El tipo se levanta del tronco de donde estaba sentado y me ayuda a levantarme. Ambos nos sentamos frente al fuego. «Vaya, parece que te golpearon bastante», me dice con un tono burlesco. «Algo, pero descuida, estoy bien. Peores golpizas he recibido». El fuego cruje y la curiosidad se vuelve más profunda. «¿Cómo llegaste hasta este sitio?», pregunta aquella persona. «Bueno, a base de engaños. Me dijeron que habría una fiesta con cerveza y mujeres, pero al parecer todo era mentira. 2 tipos me empezaron a golpear al llegar aquí. Creo que los envió mi exnovia. Esa chica sí que debe de estar loca por ti. Lo digo en el mal sentido de la palabra. Mira que mandar a golpear a alguien ya es mucho decir». Me vuelve a vacilar el tipo. Iba a responderle que tenía toda la razón, que Viviana era la única que estaba mal y yo solo era una víctima aquí. Aunque recordando toda nuestra relación, en un principio todo marchaba bien y juntos la pasamos genial. Aunque un cambio se dio para mal y todo se fue al traste desde que yo empecé a engañarla a sus espaldas con cualquier mujer que se pasaba enfrente. Ella se convirtió lentamente en una celosa insegura de sí misma. Claro, todo fue a raíz de mi infidelidad, pero en verdad tenía la culpa yo de todo. «¿Seguro que estás bien?», pregunta el chico mirándome con extrañeza. Creo que sobrepensé las cosas por demasiado tiempo. «Sí, tú tranquilo. Por cierto, ¿qué haces por estos rumbos? No me digas que también te trajeron con engaños como a mí», le pregunto. «Algo por el estilo. Me abandonaron y me perdí en lo oscuro. Ahora solo trato de seguir con lo mío, así como tú», me responde amablemente. «Qué respuesta tan rara». «Gracias por la ayuda, amigo. Por cierto, me llamo Alejandro», comento. «Gustavo, es un placer. Veo que te sientes algo mejor al parecer». Me bastaron unos cuantos minutos para ya poder mantenerme en pie y moverme. Era claro que no me esperaría hasta el amanecer para regresar. Tomo mi teléfono y veo que este no tiene señal, con mi respuesta. «¿Y qué hay de ti? ¿Estudias algo?», pregunto porque te ves como de mi edad. Él, con una sonrisa en su rostro, responde sin tapujos. No. Yo antes estaba involucrado en todo eso de Dios, el prójimo y todo lo que conlleva, pero fui expulsado y las puertas nunca jamás se abrieron para mí. Además, no soy de tu edad. Créeme, soy mucho más viejo que tú». Su último comentario lo hizo casi riéndose. No le veo tanta gracia. Aún así sigo andando por las diferentes veredas del Prado. «Yo te entiendo, amigo. Esas escuelas de religión son muy molestas, siempre con sus reglas estrictas y sus normas de inculcar cosas que no van al caso en los estudios», respondí mientras la luz de la luna se ocultaba. Gustavo seguía detrás mío, aunque esta vez se quedó tan callado, ni siquiera respondió mi último comentario. Entonces ahí fue cuando escuché lo mismo de la vez anterior, aquellas pisadas de una bestia aproximándose hacia mí, aunque ahora este estaba detrás mío. Rápidamente giró el cuello y el horror estaba ante mis ojos. Ahora aquel hombre poco a poco comenzaba a jorobarse mientras sufría una especie de mutación en sus piernas, pues éstas se asemejaban más a las patas de una cabra. Su cabeza se comenzó a ensanchar y justo en su frente le crecieron 2 gigantescos cuernos, una cornamenta que se asimilaba mucho también al del animal antes mencionado. Al final de cuentas no somos tan diferentes el uno del otro, ¿no es así, joven Alejandro?, preguntaba con un tono burlesco. Después de aquellas palabras, trato de salir corriendo del sitio, tratando de alejarme lo más que puedo de él, pero lamentablemente las piernas aún no me responden del todo y termino tropezando a los pocos metros de avanzar. «¿Por qué huyes de mí si yo soy un reflejo de ti? Es como si intentaras escapar de tu destino. ¡Qué cobarde!», me recrimina mientras poco a poco se acerca a mí. «¡Aléjate! Eres solo producto de mi imaginación. Tú no puedes ser real. Todo esto no tiene que serlo». Empiezo a gritar desesperadamente. Mira quién lo dice. Alguien que no le importa pisotear a los demás para sentirse feliz.
No te importa lo que sentía la pobre Viviana. Tan buenas eran sus intenciones que tú mismo la volviste una loca. O los intentos desesperados de un pobre padre por tratar de acercarse de nuevo a su único hijo y familia, y el tener miedo de morir solo no lo hace culpa de tus acciones. Tú eres el arquitecto de todo esto. Tú mismo pedías esa golpiza, tú mismo te buscaste que te abandonaran a tu suerte, y ahora yo solo vengo para terminar el trabajo. Todo ese discurso lo dijo gritando, intimidando con su cornamenta. Me arrastro como puedo tratando desesperadamente de alejarme de aquel horrendo demonio mitad humano, mitad cabra. Yo siempre estoy observándote desde la oscuridad de la noche, desde las sombras y desde tus pesadillas, querido Alejandro. Todo se vuelve más grotesco, pues este empieza a simular los sonidos de aquel horrendo animal mientras me acecha como su presa indefensa. Estaba jugando conmigo, le daba placer ver el temor y sufrimiento en mí. De pronto se empezaron a escuchar lamentos alrededor del sitio. La luna nuevamente se oculta ante nubes negras. Nuevamente estamos en penumbras, en la total oscuridad de la noche. No se podía ver nada, solo escuchar los lamentos de la demás gente. El sonido se iba acercando cada vez más. Llegó un punto en que sentía cómo retumbaba en mis tímpanos. Al ver que todo esto era muy real, entiendo que no podré salir de esta. Lo más probable es que fueran los últimos momentos que estuviera con vida. Es por eso que me decidí a pedir perdón por todas mis acciones y arrepentirme de corazón por tal indiferencia hacia mis seres queridos, por ignorar su sentir y solo tratarlos como objetos y no como personas, gente que se preocupa por mí y me desea todo el bien del mundo. Aunque intentes cambiar, tarde o temprano volverás al mismo sitio. Una vez siendo una escoria de persona, es difícil quitarse esa esencia, me dice aquella cosa, deformándose. El malo me toma por el cuello y lentamente me empieza a estrangular. Llega un punto en que no puedo con mi respiración, el aire me falta y me asfixio sin ninguna opción. Mi mirada se oscurece, se empieza a nublar, como si sintiese que fuera el final de todo. Entonces, de repente, mi cuerpo se golpea con el concreto frío. Tomo una gran bocanada de aire, solo para después toser por el incidente anterior. Una vez que vuelvo en mí, trato de reincorporarme. Alrededor mío no había nada más que maleza. Entonces, cuando la luna nuevamente brilla con todo su esplendor, ahí es cuando noto que estoy justamente parado frente a la carretera. No sé qué pasó, ni tengo ninguna explicación lógica o coherente ante tal acontecimiento. Las marcas de una gigantesca mano recorrían mi cuello, dejándome una mancha en él, como si éstas quemaran o estuviesen ardiendo como un fierro caliente. Rápidamente saco el teléfono de mi bolsillo y, gracias al cielo, este recibe señal. Sin pensarlo dos veces, marco a papá y lo pongo al tanto de la situación. Esa fue la primera y la última vez que vi aquella bestia. Ese avistamiento solo lo sabe mi padre. Tuve mucho temor de que me tacharan de loco, que consumía algo que no iba conmigo. Poco a poco mi vida seguía igual en la mayoría de aspectos, aunque con grandes cambios en mi actitud hacia las personas. La fiesta con el tiempo dejó de ser mi prioridad. Traté de reconciliarme con Viviana, pero nunca pude olvidar por lo que pasé, por lo que no pude perdonarla, y terminé alejándome definitivamente de esa mujer. Y el tema con mi padre, desde aquel día donde fue mi auxilio, ambos nos volvimos mucho más unidos. Solo dos personas tratando de hacerse compañía mutua, mientras vemos la vida pasar por el transcurrir de los días, semanas, meses y años. Al final pude graduarme de mi carrera con honores y todo en mi vida se resolvió para bien. Aunque por las noches, de vez en cuando, tenía pesadillas con aquella deformidad con aspecto de cabra persiguiéndome en un bosque infinito repleto de oscuridad y sufrimiento. Quizá al final de mis días ese sea mi destino. Hasta aquí mi historia, espero que la hayan disfrutado. Y no olviden ser buenas personas, no sea que tengan un encuentro como el mío. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!